Dios les bendiga, queridos hermanos, queridas hermanas, que se acercan con humildad y sencillez a este encuentro con la Santa Palabra de Dios. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio el Padre José Medina. Les invito con humildad, con sencillez, para que en este día, o lo que resta ya del día, eleves una oración a Dios por todos los sacerdotes del mundo entero y también por la paz entre Rusia y Ucrania, para que reine la paz, reine la concordia y sobre todo que esta consagración al Inmaculado Corazón de María, la Santísima Virgen María, pueda también ayudar para que cese la guerra y reine la paz en medio de estas dos naciones. También les invito con humildad, con sencillez, para que dispongas tu vida, dispongas tu ser, dispongas tu alma, para escuchar la santa palabra de Dios. Es interesante lo que nos presenta la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos las cosas, pero no sabemos de dónde vienen. Y es ver también cómo la experiencia que va a tener Job es importante, porque también nos puede pasar a nosotros en medio de nuestra vida y en medio de nuestra familia. Y desde allí poder nosotros pues manifestar una experiencia bonita con Dios. Y es que este capítulo 2 del libro de Job es interesante. ¿Por qué? Porque nos va a presentar cómo el diablo, cómo Satanás vuelve otra vez ante Dios. No le bastó con quitarle todo, sino que ahora lo va a atacar de otra forma distinta. Pero también hay que resaltar de que Job no va a ceder ante eso para maldecir a Dios, sino que se va a quedar tranquilo, una confianza grande en Dios. Pero quien sí va a salir a decirle a Job que maldiga a Dios y se muera es su mujer. Es la mujer que le dice, pero maldice a Dios, no ve la situación que está viviendo. Y Job va a tener unas palabras sabias para su mujer, para su esposa. Y también de cómo hay personas que están en las buenas y que están en las malas. Porque van a llegar 3 amigos de Job a visitarlo y lo van a acompañar en su dolor, lo van a acompañar en su pena y van a durar varios días al lado de él sin decir ninguna palabra. ¿Por qué? Porque esos son los amigos, los que están en las buenas y los que están en las malas. Y eso hay que tenerlo presente en medio de cada una de nuestras vidas, para que vayamos teniendo presente lo que el Señor nos da a través de su santa palabra. Saludamos a Hilda Gamboa. Bendecida noche, Padre, gracias por la palabra de Dios. El discípulo Conversión y Vida, Padre José, los saluda el discípulo, bendiciones. Igualmente les invito a suscribirse en el canal del discípulo Conversión y Vida del señor Tony Márquez y apoyarlo en la cornilla de la Divina Misericordia y apoyarlo en la evangelización. Saludamos a Valchúnica. Buenas noches, Padre, en mi trabajo a la espera. Qué bonito, que Dios le bendiga a su trabajo, que Dios le acompañe. Saludamos a Griselda García. Buenas noches, Padre José, Dios y la Virgen le bendiga. Marta Cáceres. Buenas noches, Padre José, Dios le bendiga. Le pido, mande su bendición para toda mi familia, que Dios le bendiga, que Dios le acompañe. Nancy Calderón, hola, Padre José, saludos. Eva Zapata, una oración por mi hermano Hugo Zapata Peña y todos los sacerdotes del mundo entero, en especial por el Padre Maro, José Medina, Cristóbal, amén, Dios le bendiga. Marta Cáceres, buenas noches. Nancy Calderón ofrece la palabra de Dios. Aurora Pérez, buenas noches, Padre José. Mónica Lili, buenas noches, Padre, Dios le bendiga. Mucho presente para el encuentro de la Santa Palabra de Dios. Saludamos también a Socorro Conri, buenas noches, Padre José. Ofrezco esta Santa Palabra por eterno descanso del alma de Milagro Esteves, que fue al encuentro del Señor anoche. Que Dios le conceda el descanso eterno y brille para ella la luz perpetua. Saludamos a María Amá Pineda, buenas noches, aquí esperando la palabra de Dios. Joaquín Sánchez, buenas noches, Padre, Dios le bendiga. Eve, buenas noches, Padre José, Dios le bendiga. Saludamos a Luis Adrián, buenas noches, Padre, aquí a la espera de la palabra de Tamaulipas, México. Rosa Pleite, buenas noches, Padre, estoy de cumpleaños, felicitaciones, que Dios le bendiga, que Dios le acompañe, Rosa,
que el Señor le siga concediendo muchos años más de vida, que Dios le multiplique, le bendiga en su vida toda su generosidad, todo su apoyo y toda su dedicación también para con Dios. Desde aquí, que Dios le bendiga, que Dios le acompañe y Dios le conceda muchos años más de vida. Un saludo desde Barinas, Venezuela, y que sigas teniendo muchos años más de vida, con la gracia de Dios. Saludos a Isira Romero, buenas noches, Padre. A Victoria Méndez, buenas noches, Padre, Dios le bendiga. Isira Romero, buenas noches. Marisol Márquez, buenas noches, Padre José. Vengo al encuentro de la palabra. Emily Carrillo, buenas noches, Padre. Vengo al encuentro de la Santa Palabra de Dios. Lorenza Cruz, buenas noches, Padre. Isira Romero, Guadalupe Reyes, buenas noches, Padre. Saludamos también a Lorenza Cruz, Guillermina Pérez, hola Padre José, esperando la reflexión del día de hoy. Graciela Gaitán, buenas noches, Padre. Ofrezco la palabra por la hermana Teresa Guerrero, sus riñones, diálisis, por sus niños, sea su santa voluntad y que Dios pase su mano sanadora sobre ella. Saludos a Emilia Meca, buenas noches, Padre, Dios le bendiga. Saludamos también a Joaquín Sánchez, que nos invita, vamos a darle todos un dedito para arriba. Y Irene Jurkin, buenas noches, Padre Medina. Lu Guerrero, buenas noches, Padre. María de Lourdes Chancay, buenas noches, Padre José. Felicita Hernández, buenas noches, Padre. Vengo al encuentro con la palabra de Dios. Saludamos también a Cleo Morales, buenas noches, Padre José, Dios le bendiga grandemente, amén. María Teresa Cano, buenas noches, Padre, aquí esperando la palabra de Dios. Ericela AP, buenas noches, Padre, bendiciones. Estela Facardo, la Padre, buenas noches, Dios le bendiga. Andrea Quituizaca, que Dios le bendiga, que Dios le acompañe. Saludamos a Silvia Gutiérrez, buenas noches, Padre, Dios le bendiga. Margarita Reyes, buenas noches a todos, lista para escuchar la palabra de Dios. Capítulo 2 del libro de Job. Yolanda Montaño, buenos días, Padre, gracias por sus oraciones, por seguir enseñando la palabra de Dios. Un abrazo a la distancia, gracias, Dios le bendiga. Villamaro, buenas noches, Padre. Gregorio, Dios le bendiga siempre. Mariana Caido, bendecida noche, Padre. Saludamos también a Marta Arambula, saludos, Padre José, bendiciones. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe siempre. Estela Facardo, le pido su bendición para mis hijos, mi esposo y mis niñitos. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe, le bendiga a su familia por siempre. Junior Quintanar, venimos a un encuentro con la palabra. Irma Collazo, buenas noches, Padre. Saludamos a Leobardo Ramos, buenas noches, Padre. Mande su bendición para toda mi familia. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe. Gloria Cruz, buenas noches, Padre. Saludos de México, Gloria Cruz. Dice las oraciones por mi familia. Que Dios le bendiga a tu familia por siempre. Yuri Pérez, buenas noches, Padre. Dios le bendiga siempre. María Maya de Contreras, buenas noches, Padre, Dios le bendiga y lo acompañe. En Elena Mendoza, venimos a un encuentro con la palabra. Josefina Zapón, hola, Padre. Gregorio, buenas tardes. Jaime Santo, buenas noches, Padre, bendiciones, listo para escuchar la palabra. Gloria Cruz, buenas noches, Padre, pido por mi familia, oramos por tu familia y saludamos a Julia Molina, que Dios le bendiga, que Dios le acompañe siempre. Y a todos los que con humildad se acercan a este encuentro con la palabra de Dios, les invito, vamos a decir todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Decimos todos, ven Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, queridas hermanas, a este encuentro con la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe a todos ustedes. Como les decía al inicio, es el capítulo número 2 del libro de Job. 13 versículos, relativamente corto, pero con una enseñanza magnífica. ¿Por qué? Porque nos va a presentar que el diablo, Satanás o el Satán, como lo presenta el libro de Job, no nos va a tentar una vez, sino que nos va a tentar 2, 3, 4, hasta más veces de las que nosotros podemos imaginar, pero nunca debemos renegar de Dios. Debemos mantener una confianza. Debemos mantener una integridad y sobre todo un abandono, como lo hizo Job, en las manos de Dios. No tener miedo, confiar en Dios. Dios lo ha dado todo, nosotros lo recibimos y si de repente perdemos todos, pues hay que seguir confiando también en Dios plenamente. Por eso con humildad, con sencillez les invito, vamos a darle todos un dedito para arriba, un me gusta, un like a la enseñanza y anímate también a compartirla.
con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos. Vamos a escuchar con atención, con un oído bien abierto, bien dispuesto, lo que nos va a presentar la santa palabra de Dios. Libro de Job, capítulo 2. Un día en que los hijos de Dios fueron a presentarse ante Yahvé, apareció también entre ellos el Satán. Dijo Yahvé al Satán: ¿de dónde vienes? Respondió: de dar vueltas por la tierra y pasearme por ella. Yahvé replicó al Satán: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A pesar de todo, persevera en su integridad. Y eso que me has incitado, para que lo destruya sin motivo. Contestó el Satán a Yahvé: piel tras piel. El hombre da su vida por todo lo que tiene, pero trata de ponerle la mano encima. Dáñalo en los huesos y en la carne. Te apuesto a que te maldice a la cara. Respondió Yahvé al Satán: lo dejo en tus manos, pero respeta su vida. El Satán salió de la presencia de Yahvé e hirió a Job con úlceras malignas, desde la planta del pie hasta la coronilla. Job se sentó en el polvo y cogió un cascote para arrascarse con él. Su mujer le dijo entonces: ¿aún persistes en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job le respondió: hablas como una necia. Resulta que estamos dispuestos a recibir de Dios lo bueno y no lo estamos para recibir lo malo. A pesar de todo, Job no pecó con sus labios. 3 amigos de Job se enteraron de la desgracia que le había sobrevenido y acudieron desde sus respectivos países. Eran Elifaz de Temán, Bildad de Suat y Zofar de Naamat. Los 3 se pusieron de acuerdo para ir a compartir su pena y consolarlo. Al verlo de lejos, no lo reconocieron. Empezaron entonces a llorar a gritos, rasgaron sus mantos y echaron polvo sobre sus cabezas. Se sentaron en el suelo a su lado durante 7 días y 7 noches, sin decir una sola palabra, viendo su terrible dolor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos da de escuchar su santa palabra. En este día, el capítulo número 2, de cómo estamos ante Dios, de cómo estamos haciendo las cosas y si verdaderamente hemos abandonado la vida en manos de Dios. Y escuchemos con atención lo que nos va a presentar el versículo número 1. ¿Por qué? Porque es una relación de lo que nos presenta el capítulo 1 del libro de Job, de cómo los hijos de Dios, pero también el Satán, se presentan ante Dios. Escucha con atención. Un día en que los hijos de Dios fueron a presentarse ante Yahvé, apareció también entre ellos el Satán. Y esta relación que nos va a presentar estos primeros versículos del capítulo 2 del libro de Job es lo que hemos escuchado en el capítulo número 1. Es el mismo tema, misma llamada y sobre todo misma relación de comunicación que tiene Dios con el Satán. ¿Por quién? Por el justo Job. Y claramente dice que apareció también entre ellos el Satán. El Satán es el acusador, el que lo acusa, el que está allá insistiendo ante Dios
por todas las personas, pero para que se les haga mal y no para que se les haga bien. Pero escuchemos lo que presenta el versículo número 3. Yahvé replicó al Satán: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Y es que es interesante porque Dios le va a decir a Satanás, al Satán, al diablo, al acusador, que si no se ha fijado en Job. Claro que tenía que haberse fijado. ¿Por qué? Porque Job es un hombre justo, un hombre íntegro, un hombre bueno, un hombre honorable. Y claramente Dios le va a decir: no hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué interesante la hoja de vida que Dios le presenta a Satán de Job. Interesante, una hoja de vida limpia, pura, íntegra y sin mancha. Una hoja de vida intachable tenía Job ante los ojos de Dios. No por apariencia, sino porque lo hacía de corazón. Y Dios lo veía con agrado de cómo el mismo Dios va a dar testimonio de Job ante Satanás. Y le dice: no hay nadie como él en la tierra. No hay nadie como él. Es un hombre íntegro y recto. No hay personas más así que Job. Y dice: temeroso de Dios y apartado del mal. Temor de Dios y apartarse del mal, es decir, que Job era una persona buena, una persona que ayudaba, una persona que servía, una persona que tendía la mano, una persona que tenía a Dios presente en medio de su vida. Nos dice el capítulo 1 que Job era uno de los hombres más ricos en todo el país donde vivía. Y resulta que a pesar de tener tantísimas riquezas, nunca se apartó de Dios. Nunca renegó de Dios. Nunca va a cambiar a Dios por bienes materiales. No, sino que a Dios le dedicó el primer lugar en medio de su vida. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver más adelante. Pero claramente Dios le presenta al Satán una hoja de vida íntegra. ¿De quién? De Job. Dice: no hay nadie como él. Es un hombre recto, bueno, bondadoso, que ayuda, que sirve. Es un hombre que verdaderamente es intachable, no tiene ninguna queja, es un hombre que se mantiene fiel a los mandatos de Dios. Y claramente dice: a pesar de todo, persevera en su integridad. ¿Qué dice Dios? A pesar de todo. Ese a pesar de todo es las desgracias que ocurren en medio de la vida de las personas. Ese a pesar de todo son los problemas, las dificultades, las incertidumbres que atacan al ser humano. Dice: a pesar de todo, preserva en su integridad, persevera en su integridad. ¿Por qué? Porque puede estar pasándole lo que le esté pasando, pero nunca va a renegar de Dios, nunca se va a apartar de Dios. Persevera. ¿En dónde? En su integridad. Y eso que me has incitado para que lo destruya sin motivo. ¿Qué dice? Y eso que me has incitado. Claramente, lo que nos presenta la palabra de Dios a través de este versículo número 3 es que Satanás siempre va a buscar la manera de querer destruir a aquel que ha abandonado su vida en manos de Dios. Siempre lo va a buscar. Y él va a tener sus maneras, sus motivos, sus formas, sus personas, sus trabajadores que van a trabajar para hacer el mal en medio de la vida de los demás. Dice: a pesar de todo, persevera en su integridad. Y eso que me has incitado para que lo destruya sin motivo. ¿Cuál era el motivo de Job? Seguir a Dios, mantenerse fiel a Dios. Le cayó muy mal a Satán
que Dios le dijera que en la tierra había un hombre justo, un hombre recto, un hombre que no le iba a fallar a Dios. Entonces Satanás va a empezar a buscar la forma de destruirlo, aniquilarlo, acabarlo, verlo derrotado para burlarse de Dios. Pero hay algo interesante, y es que Job se mantiene fiel a su palabra y se mantiene fiel también a Dios. Escuchemos lo que nos va a presentar ahora el versículo número 4. Dice así: contestó Satán a Yahvé, piel tras piel. El hombre da por su vida todo lo que tiene. Contestó el Satán a Yahvé, piel tras piel. El hombre da su vida por todo lo que tiene. Y es claramente de cómo nos va a presentar que el diablo le va a responder a Dios. Dios le dijo: mire, Job es un hombre justo, íntegro, recto, que a pesar de las dificultades e incertidumbre no se va a apartar de mí, se mantiene fiel. Entonces Satanás le va a decir: bueno, piel tras piel, el hombre da por su vida todo lo que tiene. ¿Qué quiere decir eso? Que ese hombre se va a dejar comprar, Señor. Oye, Yahvé, le dice Satán, ese se va a dejar comprar por su vida, para sanarse, para curarse, para que ya no le sucedan más desgracias en medio de su vida. Y le dijo Satán: el hombre da por su vida todo lo que tiene, porque cree que los bienes materiales lo son todo en medio de la vida. No, son una ayuda, pero no lo es todo en medio de la vida. Tener a Dios en nuestra vida es tenerlo todo. No tener a Dios en nuestra vida es no tener absolutamente nada. Y por eso Satanás le va a responder a Dios, y le va a responder para que Dios actúe y sea el mismo Dios el que envíe la desgracia sobre Job. Pero Dios no se va a contradecir, Dios no se va a engañar él mismo, Dios no va a atacar con mal, no, Dios da el bien. Y claramente nos dice el versículo número 5 lo siguiente: pero trata de ponerle la mano encima, dáñalo en los huesos y en la carne. Te apuesto a que te maldice a la cara. Entonces Satanás como que está incitando a Dios para que sea el mismo Dios el que cause la desgracia sobre la vida de Job. Para él no tener que mancharse las manos, sino que se las está lavando, se las está refregando bien, porque él está colocando que sea Dios el que envíe las desgracias sobre aquellos que no se mantienen fieles a él. O como lo dice claramente el Satán: tócalo en sus huesos, tócalo en la carne, envía sobre él desgracias y verás cómo te maldice a la cara. ¿Por qué? Porque Satanás busca es que le hagan mal a aquellos que están tratando de vivir una vida digna y recta ante la presencia de Dios. Querido hermano, querida hermana, es tiempo de abrir los oídos y de escuchar con atención. El diablo nos va a atacar a nosotros muchísimas veces, pero no debemos sucumbir, no debemos darle que entre, sino que debemos combatir con la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo no se deja entrar, con el diablo no se dialoga, sino se enfrenta con la palabra de Dios, como lo hizo Jesús también en el desierto. Y es claramente cómo pues el diablo va a hacer manifestar que sea el mismo Dios el que le haga daño, pero Dios no lo va a hacer, porque escucha lo que dice el versículo número 6. Respondió Yahvé al Satán: lo dejo en tus manos, pero respeta su vida. ¿Por qué? Porque Dios no iba a contradecirse, sino que se va a mantener fiel a su palabra. Le dijo a Satán: bueno, atácalo, pero no le toques la vida, déjalo con vida,
pero no le hagas daño. Y el versículo número 7 dice así. Y dijo, el versículo número 7 dice, el Satán salió de la presencia de Yahvé e hirió a Job con úlceras malignas, desde la planta del pie hasta la coronilla. Entonces cuando Dios le dijo, bueno, ve y atácalo, pero respeta su vida, el diablo no perdió tiempo. El diablo salió y de una vez empezó a atacar a Job. ¿Dónde lo atacó? Con úlceras malignas. Dice la palabra de Dios que las úlceras lo agarraron desde la planta de los pies hasta la coronilla. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. Hasta el centro, donde tenemos la cabeza, hasta aquí arriba. Lo atacó el diablo, haciéndole salir a Job úlceras en su cuerpo, porque a lo mejor Satanás pensaba que atacándolo con eso, Job iba a empezar a maldecir a Dios, como lo hace la gente, no ustedes, otros que lo hacen. ¿Qué dicen? Entonces, un mínimo problema y de una vez maldiciones para Dios. Culpable Dios, el todo es Dios, pero no es capaz de reconocer que son pruebas que están en su vida para que aprenda a confiar cada día más en Dios. Entonces somos como los monos más del montón. ¿Qué dice? Eso es culpa de Dios. Eso es porque Dios lo quiso así, sin vergüenza. ¿Cómo usted se va a atrever a decir eso? Cuando Dios hace el bien, Dios no le va a mandar a usted mal sobre su vida. El mal lo busca usted solito. El mal lo busca usted solita. Con sus acciones, con su manera de ser, con su manera de tratar a los demás, cuando ha ofendido, criticado, malpuesto, destrozado, aniquilado, difamado, mentido, robado y ha hecho desastre con su vida, usted tiene que sufrir las consecuencias de la maldad que ha hecho. Entonces, ¿qué nos presenta? Dice, hirió a Job con úlceras malignas, desde la planta del pie hasta la coronilla. Así que, queridos hermanos, Dios envía el bien sobre todos sus hijos. El diablo es el que envía el mal. El diablo es el que ataca a la persona. El diablo es el que le va a hacer daño al ser humano. Y Dios está para defenderlo. Dios está para ayudar al ser humano. Dios está para tenderle la mano y curar a aquella persona que está enferma. Y es lo que nos presenta el versículo número 7. Pero vamos a escuchar ahora el versículo número 8 y dice así. Job se sentó en el polvo y cogió un cascote para rascarse con él. Y aquí viene ahora cómo Job va a estar muy tranquilo. El diablo le ha venido haciendo de todo en su vida. Los animales, los pastores que cuidaban los animales, sus hijos, cómo murieron todos también. Y resulta que ahora viene el diablo y lo ataca con úlceras malignas. El diablo a lo mejor pensaría, o el Satán a lo mejor pensaría que con eso sí iba a abrir su boca, mover sus labios, su lengua para maldecir a Dios. Y es interesante la actitud que va a tener Job, muy tranquilo, muy campante, una persona esmerada porque confiaba plenamente en Dios. No se va a ver intranquilo, no se va a ver lloroso, no se va a ver quejándose, no se va a ver maldiciendo, no. Sino que es todo lo contrario. Dice la palabra que Job se sentó en el suelo, estaba tranquilo ante lo que le estaba sucediendo con lo de las úlceras malignas, que las tenía desde la planta de los pies hasta la coronilla de su cabeza. Y claramente dice, Job se sentó en el polvo y cogió un cascote para rascarse con él. Y ahora va a aparecer en escena una persona que tenía que haberlo ayudado, que tenía que haberlo apoyado, que tenía que estar con él ahí en medio de la dificultad tan grande que estaba viviendo. Entonces esa persona no lo va a hacer.
sino que esa persona va a empezar a hacerle interrogantes malvadas también a Job. Esa persona también va a recriminarle a Job que por qué seguía confiando en Dios al ver todo lo que le estaba pasando, todo lo que le había pasado y cómo ahora le salen úlceras malignas. Una mujer que tenía que apoyarlo a él en los momentos difíciles de su vida, le va a salir recriminando, le va a salir como insultando, más bien, de que porque su integridad, claramente, lo que nos va a es, escuche con atención, tú mujer que estás en tu casa, allá, ayuda a tu esposo. Cuando esté por momentos difíciles, apóyalo, tiéndele la mano, acércate a él, ayúdalo. No vayas a ser como la mujer de Job. Escucha con atención. Su mujer le dijo entonces, ¿aún persistes en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Escuche lo que la mujer, ¿para qué tanto sufrir? ¿Para qué tanto pasar por dificultades? Es mejor que te mueras. Le dice la mujer claramente a Job. Su mujer le dijo, a lo mejor nosotros cuando leemos la mujer le dijo, pensamos que lo va a apoyar, que lo va a ayudar, que lo va a curar, que va a estar con él. No, es todo lo contrario. ¿Qué le dijo la mujer? ¿Aún persistes en tu... Pues sí, es verdad, mujer, en lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque es que yo le sirvo a Dios, pero mire usted, desgracia tras desgracia, es mejor, no vuelvo más por allá. Fuera dicho otro, pero dice claramente la mujer, ¿aún persistes en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. No le digo nada, ¿verdad que no? El pobre Job ya gozo. El pobre Job sin animales, sin siervo, sin camellos, sin dinero, sin bienes materiales, sin nada, sin hijos. El pobre Job claramente va a escuchar lo que le va a decir su mujer. ¿Y acaso la integridad te va a dar dinero? ¿Acaso a lo mejor quería quedarse sola la mujer y le dijo, como ver a ese pobre Job, ya gozo? Le dijo la mujer, yo no te voy a curar, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Es mejor que te mueras, porque así como estás, ni para vivir contigo. Porque la mujer fue en contra de Job. ¿Cuántas personas no se ponen en contra tuya porque tú estás llevando la evangelización? ¿Cuántas personas se ponen en contra tuya porque tú estás haciendo un trabajo bueno? ¿Cuántas personas se van a poner en contra tuya cuando tú emprendas un trabajo y estás cayendo? Entonces te aniquilan por completo. Y es triste llegar a tener una situación de esa en medio de la vida. ¿Por qué? Porque hay que ayudar al otro a hacer el bien. Hay que incitar al otro a hacer el bien. Hay que invitar al otro a hacer el bien. Porque Job no encontró apoyo en su esposa, sino que su esposa más bien le va a recriminar, le va a decir dónde está tu integridad, para qué te sirve, de qué te vale tener la integridad. Maldice a Dios en lo que debes hacer, porque Él es el que te ha puesto en todas estas desgracias. Porque ese es el error que cometemos mucho. Porque pensamos que Dios es el que nos envía la desgracia, que Dios es el que nos envía todos los males en medio y encima de cada una de nuestras vidas. Y no es así, queridos hermanos, queridas hermanas. A la luz de la palabra de Dios ya tenemos y sabemos quién es el que envía desgracias sobre el ser humano. Y sabemos que es Satanás. O como dice el mismo Job, el Satán es el que ataca al ser humano. Y entonces Job le va a responder a su esposa, a su mujer. Escucha con atención. En el versículo número 10. Job le respondió, hablas como una necia. Es decir, usted está como los demás que son necios.
¿Por qué me dicen que maldiga a Dios cuando yo no lo quiero hacer? Usted no ha escuchado que hay gente que le dice a otra, pero cónchale, hermano, usted lo que es un necio. ¿Para qué sigue insistiendo en lo mismo? No sea necio. Cuando usted también le dice a sus hijos, cuando sus hijos le piden algo, usted le dice, no sea necio, no insista más. Entonces Job le va a decir a su mujer claramente, hablas como una necia. Y aquí hay un adagio popular que dice, vuelve otra vez la burra al trigo. Es decir, vuelve usted otra vez a lo mismo, otra vez. Vuelve otra vez a decirme que maldiga a Dios y yo no lo quiero hacer. Porque lo primero es que tiene que maldecir a Dios y no lo quiere hacer. Y entonces entra el adagio popular que dice, vuelve otra vez la burra al trigo, es decir, vuelve otra vez con lo mismo, vuelve otra vez el necio, la necia, a insistir en lo mismo. Y Job le va a decir a su mujer, hablas como una necia, ya todos otros han venido y han dicho lo mismo que has dicho tú, no seas necia, no insistas más. Yo no lo voy a hacer. Y le dice, resulta que estamos dispuestos a recibir de Dios lo bueno. Claro que sí, porque abrimos nuestra mano y que Dios nos bendiga, que Dios envíe sobre nosotros su ayuda. Recibimos todo lo bueno de Dios. Y escucha lo que dice, y no lo estamos para recibir lo malo, porque pensamos que en nuestra vida todo es bueno, todo es un color de rosas, pero no es así, porque el diablo está buscando, sigue buscando y seguirá buscando maneras para que te destruya, maneras para atacarte, maneras para acabar contigo. Eso es lo que el diablo busca todos los días sin descanso, para que tú reniegues de Dios, maldigas a Dios y te pases para el lado de Él. Y no es así, porque en Dios debemos aprender a confiar. Y le dijo Job a su mujer, hablas como una necia. Resulta que estamos dispuestos a recibir de Dios lo bueno y no lo estamos para recibir lo malo. A pesar de todo, Job no pecó con sus labios, a pesar de todo, a pesar de que se le murieron los hijos, se le murió el ganado, le mataron a los pastores, está todo y a gozo. Su mujer le está recriminando que por qué no maldice a Dios. Dice la palabra, a pesar de todo, Job no pecó. Qué bonito, ¿verdad? Testimonio de vida de una persona que te invita a ti, me invita a mí, a vivir el día para no pecar, que podamos verdaderamente actuar en nombre de Dios, podamos hacer las cosas bien, que podamos manifestar nuestra integridad para con Dios. Y claramente lo expresa así. A pesar de todo, Job no pecó con sus labios, a pesar de todo. Tenemos que aprender del justo Job, y mucho, y mucho. ¿Por qué? Porque hay que tener confianza en Dios. Segundo día consecutivo, donde nos presenta la confianza en Dios tiene que ser grandemente. Y como también Job estaba muy tranquilo en medio de la desgracia que estaban pasando en medio de su vida. Job no se desesperó, Job no hizo, sino que se mantuvo tranquilo, se quedó quieto. Estaba sufriendo por las llagas y por todo lo que había pasado, pero no renegaba de Dios porque confiaba plenamente en Dios. Y es que a pesar de todo, Job no pecó con sus labios, no pecó, sino que se mantuvo fiel a la bondad y misericordia de Dios. Pero escuchemos lo que nos va a presentar el versículo 11, que aquí hay una llamada también de atención. ¿Por qué?
Porque es que nosotros tenemos amigos y somos amigos, pero hay personas que son amigos por conveniencia. Cuando tenía dinero, cuando tenía los churupos allá bien guardaditos, cuando tenía herencia, tenía amigos habidos y por haber. Pero cuando fue quedando en la calle, todos se fumaron. No quedó nadie. Y resulta que el pobre Job, chagoso, con todo lo que estaba viviendo, con todo lo que estaba sufriendo, van a llegar a visitarlo 3 amigos suyos. Pero antes de pasar a esta amistad tan grande que tenía Job por 3 personas, nos invita también a nosotros a poder tomar una decisión en medio de nuestra vida, seguir a Dios a plenitud, con una integridad, y a rechazar todas las obras de Satanás, todas las obras de querer destruir lo que Dios ha venido sembrando y cultivando. Y es que se cultiva la amistad, se riega y se abona para toda la vida. Escucha lo que nos va a presentar el versículo número 11. 3 amigos de Job se enteraron de la desgracia que le había sobrevenido y acudieron desde sus respectivos países. Eran Elifaz de Temán, Bildad de Suat y Sofar de Naamat. Los 3 se pusieron de acuerdo para ir a compartir su pena y consolarlo. Y aquí es interesante, ¿por qué? Porque la palabra dice 3 amigos de Job. ¿Cuántos amigos tienes tú? ¿Cuántos amigos tengo yo? ¿Cuántos amigos tenemos cada uno de nosotros? Y dice la palabra de Dios: 3 amigos de Job se enteraron de la desgracia que le había sobrevenido. Se enteraron de la desgracia, porque los verdaderos amigos están en las buenas y están en las malas. Estaban cuando Job tenía en abundancia, pero también se vinieron de países tan lejanos para venir a estar en medio de la desgracia de Job, en medio del sufrimiento de Job, en medio de lo que estaba pasando con su vida. Y resulta que va a manifestar lo siguiente: 3 amigos de Job se enteraron de la desgracia que le había sobrevenido y acudieron desde sus respectivos países. Los 3 se pusieron de acuerdo para ir a compartir su pena y consolarlo. Pero vamos a escuchar lo que nos va a presentar el versículo número 13. Dice: se sentaron en el suelo a su lado durante 7 días y 7 noches, sin decir una sola palabra, viendo su terrible dolor. Querido hermano, querida hermana, esto es interesante. ¿Por qué? Porque aquí es donde nosotros vamos a lograr visualizar, ver desde nuestra vida cuáles son los amigos que tenemos cada uno de nosotros. Después empiezas a ir sacando aquellos a los cuales les tiene más confianza que a otros. Y después lo vas a ir sacando de aquellos que en medio de la desgracia son capaces de ir a consolarte y ayudarte. Porque esos son los amigos, los que están en las buenas y los que están en las malas. Y Jesús también nos invita a acercarnos a Él, a tener a Él como amigo, como Padre, como Señor, como hermano de un mismo Dios. Y es que así es como nosotros también podemos hacer las cosas bien. Dios da para todos. Y nosotros también tenemos que contribuir para con los demás. Y darnos cuenta, querido hermano, querida hermana, que vamos a ser tentados por Satanás. Que Satanás nos va a poner la vida de manera grande para acabar con nuestra propia vida. Que Satanás es el que va a colocar las trampas para que caigamos por no haber confiado en la presencia de Dios. Por no haber confiado en Dios, que es un ejemplo que nos da el justo Job. Un hombre íntegro, recto, un hombre
dispuesto a hacer las cosas, un hombre dispuesto también a mantenerse fiel en la presencia de Dios y a no renegar de Dios. El diablo le dio rabia, el diablo le dio envidia que Dios le dijera: en la tierra hay un hombre justo, en la tierra hay un hombre bueno, equilibrado y verdaderamente doy testimonio de él. Entonces el diablo se va a poner enojado. El diablo le va a decir: atácalo, acaba con su vida, tócalo y verá cómo te maldice a la cara. Y entonces Dios le dijo: no, si lo vas a hacer, hazlo tú. Y es ahí donde el diablo va a empezar a atacar a Job. La segunda vez que nos presenta este libro de Job, la primera en el capítulo número 1 y la segunda en este capítulo número 2. El diablo ataca para vernos tirados allá en el suelo. Pero hay que mantenernos en pie, hay que mantenernos fuertes, hay que mantenernos con valentía, con integridad y nunca separarnos de Dios. Porque con Dios lo tenemos todo. Sin Dios no tenemos absolutamente nada. Que Dios te ha concedido ese privilegio de ser madre, de tener un esposo, de tener una familia. Escucha, tú estás para ayudar a tu esposo. Tú estás para ayudarlo a él. Tú estás para que juntos puedan surgir adelante. No para hacer que él se aparte de Dios. Tú no estás para hacer que él ya no vuelva a buscar más a Dios. Tú no estás para que él se aleje de las cosas de Dios. No, tú estás para ayudarlo. Tú estás para servir también en tu familia con humildad. Tú estás también para buscar a Dios con una integridad de corazón, pero sobre todo para formar a tus hijos en las cosas de Dios. Porque el diablo nos ataca por todos lados. Y dice el apóstol: nos aprietan por todos lados, pero no nos aplastan. ¿Por qué? Porque Dios está también acompañándonos a cada uno de nosotros. Así que motivémonos a seguir adelante. Motivémonos a dar un ejemplo de vida testimonial grande, hermoso, maravilloso. Y sobre todo, que podamos hacer las cosas bien. Que podamos alabar y bendecir a Dios grandemente por todo su amor, por toda su misericordia. Por eso, querido hermano, querida hermana, en los momentos difíciles de tu vida, nunca te apartes de Dios. En los momentos grandes, dolorosos en medio de tu vida, nunca reniegues de Dios. Querido hermano, querida hermana, aprendamos a confiar en Dios. Aprendamos a abandonar nuestra vida en manos de Dios. Aprendamos a tener una entrega profunda para con Dios. Animémonos para que verdaderamente podamos nosotros dar testimonio de ese Cristo vivo y resucitado en medio de nuestra vida, y sobre todo, como lo presenta el Antiguo Testamento, de cómo el Hijo del Hombre va a aparecer revestido de gloria entre las nubes del cielo. Y aquí lo que nos presenta también el libro de Job es para ayudarnos mutuamente. Tanto el hombre ayuda a su esposa como su esposa ayuda a su esposo. Y sobre todo mantienen una unidad y una integridad ante la presencia de Dios. Así que verdaderamente aprendamos que debemos dar testimonio de Dios, que debemos estar siempre preparados para enfrentar a Satanás y sus secuaces que quieren venir a destruirnos, a acabarnos y vernos tirados por el suelo. Que aprendamos nosotros a escuchar la voz de Dios, a mantenernos fieles a Dios y sobre todo a tener una entrega grande, bonita y hermosa para con nuestro Dios. Así que ánimo a seguir adelante, a seguir confiando en Dios, pero también a darle un dedito para arriba. Vamos a darle todo un me gusta, un like a la enseñanza. Anímate a compartirlo también con tu familia, con tus amigos, con tus seres queridos. No pierdas la oportunidad, porque si pierdes oportunidades, el diablo te va a atacar. Y si el diablo te ataca, vas a quedar destrozado, vas a quedar destruido, vas a quedar tirado por el suelo. ¿Por qué? Porque no estamos preparados. Porque no estamos haciendo lo que deberíamos hacer de bueno para poder atacar al diablo, para poderlo enfrentar.
para poder acabar con él, para poderlo sacar y alejar de nuestra vida. Querido hermano, con el diablo no se dialoga, al diablo se le enfrenta con la santa palabra de Dios. Así que en ti está, si quieres mantener a Dios en medio de tu vida, o en ti está de querer seguir viviendo lejos de aquellos que verdaderamente aprecian la vida que tú tienes. Porque Job no se alejó de nadie. Sus amigos vinieron a verlo, amigos tan buenos. Se sentaron 7 días y 7 noches a su lado y no le dijeron, ¿tú cómo estás, Job? ¿Cómo te sientes? No, se quedaron en silencio, llorando la pena que estaba sufriendo Lázaro, que estaba sufriendo llagoso, lambiéndole los perros, las llagas. Murió y fue llevado al cielo, murió el rico y fue enterrado. Y ahí tenemos el caso de Job, un hombre justo, un hombre íntegro, que el diablo quería verlo acabado, quería verlo destruido, pero él claramente no se va a dejar comprar por el Satán ni por nadie. Se va a mantener íntegro en el camino de Dios, como tú y yo debemos mantenernos íntegros y ayudemos a los demás. Mire, alguien está pasando una gracia, ayúdalo, sírvelo, acompáñalo, ora por él, pídele a Dios por él y sobre todo motívalo a confiar en Dios y a tener una entrega total para con él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos da de compartir su santa palabra. Les invito a todos con humildad, con sencillez. Vamos a darle un dedito para arriba, un me gusta, un like a la enseñanza. Queridos hermanos, queridas hermanas, con humildad, con sencillez, con el corazón también en la mano. Acudo a tu generosidad, a tu apoyo, que nos ayuden para ayudar a los pobres, para ayudar a los humildes, para ayudar a los sencillos, para hacer una bonita obra con las personas pobres y necesitadas. Por eso les invito, si deseas apoyar esta bonita obra, de ayudarnos a ayudar a los pobres, a los humildes, a los sencillos, ahí en el chat, en vivo, en los comentarios, hay un apartado donde tú le das clic y puedes hacer tu donativo, lo que tú quieras, pero que salga de lo profundo de tu corazón, para ayudar a tantas personas que lo necesitan. Vamos a animarnos a hacer el bien. No tengas miedo, no le tengas miedo a nada, no le tengas miedo a nadie. Dios está contigo. Vamos a ser como Job, que tendamos la mano, que ayudemos, que sirvamos, que tengamos a Dios presente en medio de nuestra vida. Por eso acudo a ti, para que nos colabores, nos ayudes, poder ayudar a tantas personas que lo necesitan. También a través de la cuenta de PayPal, como te la voy a dejar también en los comentarios, que es ayuda con generosidad, dice ayuda con generosidad 2021 @gmail.com, que es donde tú también puedes enviar allí tu donativo, lo que tú desees dar, que salga a lo profundo de tu corazón para ayudar a los pobres, a los humildes. También a través del Banco de América, a través de la aplicación Cel, solicitando la información en el número de WhatsApp que les voy a dejar a continuación, que es el +58 416 870 1640, donde tú puedes comunicarte conmigo. Si tú tienes una intención como la han tenido muchas personas que me han venido escribiendo, que me han venido llamando para solicitar información, para enviar una cajita de ropa, de zapatos, para distribuírsela a los niños, de útiles escolares, puedes comunicarte también conmigo a través del +58 416 870 1640. Y enviarnos allí un mensajito, tu nombre y cómo deseas apoyar esta bonita obra de evangelización y de ayuda también para con los pobres. Gracias a Dios, gracias a cada uno de ustedes por el apoyo, por la cercanía que tienen y sobre todo por estar todos los días en el encuentro con la santa palabra de Dios. A mí me contenta, a mí me alegra mucho compartir con ustedes la santa palabra de Dios y sentir cómo Dios ha hecho obras grandes en medio de la vida de cada uno de ustedes, cómo Dios también bendice a cada día, multiplica grandemente en tu vida
Dios grandes cosas, porque verdaderamente tenemos una entrega para con Dios. Así que anímate, querido hermano, querida hermana, no te dejes vencer por el diablo. Agárrate fuertemente de Dios, que Él no te suelta. Abandona tu vida en manos de Dios y sobre todo ayudemos a los demás. No le echemos el carro hacia atrás, sino ayudémoslos a empujar el carro que ande hacia adelante. Vamos con humildad, con sencillez, a dar gracias a Dios por todo el amor, por toda la misericordia. Les invito para el día de mañana a las 8:30 de la mañana, hora de Venezuela, para el estreno de la Santa Misa, que te invito también a compartirla y a darle un dedito para arriba. Y por la noche, con la gracia de Dios, para compartir el capítulo número 3 del libro de Job. Interesante este libro de Job, porque nos lleva desde ya a reflexionar nuestra vida, porque también nos estamos acercando al tiempo de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos ayuda a tener un discernimiento grande en medio de nuestra vida, a abrir nuestro corazón a Dios y sobre todo a que podamos servir, podamos ayudar y podamos tender la mano a todos aquellos que lo necesitan. Así que anímate, ayúdanos a ayudar a los pobres, a los humildes, a los sencillos, y no tengas miedo de ayudar y de dar de lo que salga de lo profundo de tu corazón. Nos disponemos con humildad, con sencillez, para recibir la santa bendición de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia, sobre su trabajo, y les acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Queridos hermanos, queridas hermanas, anímate a compartir la palabra de Dios. Anímate a darle un dedito para arriba. Empieza a hacer una campaña en tus redes sociales promocionando la palabra de Dios, capítulo a capítulo, distribúyela, compártela, envíala por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por Spotify, por lo que tú quieras compartir la palabra de Dios. Hazlo con humildad, con sencillez, para que puedas también ganar a muchas personas para alabar y bendecir grandemente el nombre de Dios. Vamos a orar todos a nuestra Madre María Santísima, consagrando tu vida, tu familia, tu ser, todos los tuyos, consagrando mi vida y mi familia, y también consagrando a todos aquellos países que están viviendo la guerra en estos momentos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal para compartir el capítulo número 3 del libro de Job, y que el Señor les acompañe siempre. Y no se te olvide, abre tu corazón a Dios y que siempre tenga motivos de conversión en medio de tu vida.